Bueno, si traen su Biblia, abran su Biblia. Estamos en Éxodo capítulo 12. Continuamos aquí viendo el libro de Éxodo. El tema es liberados. El título dado aquí, los israelitas salen de Egipto. Éxodo 12. Si no traen Biblia, levanten la mano, les prestamos una. Es importante leer la palabra. Vamos a leer una buena porción. Ahorita nos vamos a enfocar a leer el versículo 29 al 36. ¿Ya están todos ahí? Comenzando el versículo 29 nos dice: Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, y idos, y bendíceme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se laudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios aljas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor. Vemos aquí un ejemplo de su gracia, Señor, ese favor inmerecido. Le damos gracias, Señor, que nosotros mismos hemos recibido este favor inmerecido. Gracias que no nos da lo que verdaderamente nos merecemos, Señor. Pero usted, Señor, en creer en usted, nos ha dado vida eterna. Nos gozamos en esta vida nueva que nos ha dado y verdaderamente, Señor, queremos ser usados por usted. Somos instrumentos en sus manos y pedimos, Señor, que nos siga usando. Señor, esté con todo hermano y hermana que es su deseo estar aquí. Algunos están enfermos, algunos están en el hospital en este momento. Pido que esté con ellos, Señor, que su mano poderosa los sostenga y les dé ánimo a la familia, Señor. Señor, gracias le damos también por cada familia que ha salido, han viajado, Señor, van en avión en este momento. Pido por ellos también, Señor. Pedimos, Señor, aquí por la congregación, en español tanto como en inglés, el ministerio de niños y los jóvenes, Señor. Pidiendo por cada ministerio aquí en la iglesia en esta noche. Pedimos que nos hable a través de su palabra y nos permita no nomás entender, pero aplicar. Cuando aplicamos su palabra en nuestras vidas, eso es sabiduría. Le damos gracias, Señor. Gracias por esta salvación que nos ha dado. Gracias. Y, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Continuamos viendo aquí nuestro estudio en Éxodo. Y si recuerdan, la semana pasada vimos la celebración de la primer Pascua y también la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Dios, Jehová, estaba preparando a su pueblo para lo que estaba por venir. Y vimos ese estudio. Si no estuvieron aquí con nosotros, están todos los estudios en el internet, está en nuestra página. Pueden ir a ccrealto.com y ahí están todos los estudios, tanto las notas. Así que si no estuvieron, pueden regresar, darle un repaso para que no pierdan en lo que estamos estudiando. Pero aquí la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, al fin ha llegado, se va a cumplir.
Y llegó esta noche, la noche de muerte, y la muerte venía tocando las puertas. El ángel de la muerte venía con una misión de Dios, de tomar la vida de todo primogénito, con la excepción de los hogares que estaban cubiertos con la sangre del Cordero. Eran las casas de los hebreos. Recuerda que ellos vivían en Gosén. Y estaban las puertas, estaban cubiertas con la sangre del Cordero que se había sacrificado. Y así que es como Dios les había dicho que hicieran esto. Y el resto de las casas en egipcios, porque no estaban cubiertas por la señal de salvación, ahí es donde iba a parar la muerte hacia los primogénitos. Y es donde nos encontramos. Ahora, en esta noche vamos a ver 3 puntos. El primer punto es la distinción, que es el versículo 29 al 30. El segundo punto es Dios cumple sus promesas, versículo 31 al 36. Y el último punto es la salida de Egipto, que es el versículo 37 al 42. Comenzamos aquí con el primer punto. Fíjate lo que dice el versículo 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Al fin llegó la 10ª plaga. Se cumplió. La muerte de los primogénitos ahora había llegado a Egipto. Y recuerda todas las otras plagas. 10 en total. Pero cuántas oportunidades Dios les dio. Le dio a Faraón que cambiara de opinión. Pero no, el corazón de Faraón se hacía más y más duro. Y recuerda que a este punto los hebreos acaban de celebrar la Pascua como Dios les había dicho que le hicieran. Y en su obediencia es la razón por qué no murió nadie en sus hogares. La muerte, ahora tenemos que entender, la muerte no demuestra favoritismo. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Todos. Y en aquella noche no hizo una distinción entre el que vivía en el palacio o el que estuviera en la prisión. Todos serían afectados por la muerte. Y fíjate, nadie murió en Gosén. Y hay una distinción aquí. Podemos ver y entender que existe una separación muy grande. Y la distinción que Dios hizo en esa noche aún es una distinción que ha existido a través de toda la Biblia. Esta distinción, fíjate, era la diferencia entre Caín y Abel. Génesis 4, 3 al 7. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó a Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces tenemos que entender, el sacrificio y la sangre era algo que se había instruido. Recuerda, es como Dios cubrió el pecado original. Tuvo que matar un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva, porque ellos habían intentado cubrir su pecado. Pero aquí vemos Caín
trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Quería adorar a Dios a su manera, no de acuerdo a lo que se había establecido. Había una separación. Había la manera de Dios y las maneras, ideas del hombre y la religión, podemos decir, porque de ahí nació. Querer adorar a Dios a mi manera en vez de como Él quiere ser adorado. Caín le trajo del fruto de la tierra. Le trajo sus primeros frutos, los vegetales, ¿no? Pero Abel le trajo de lo mejor de sus ovejas y esto le agradó a Dios. Le agradó a Dios porque, fíjate, Abel tenía fe. Que la sangre del cordero sería un sacrificio aceptable. Es por la sangre del cordero que existe. Hay una diferencia aún desde el principio. Y tenemos que entender esto. Las personas del Antiguo Testamento era la manera, podemos decir, que se salvaban. ¿Por qué? Porque en realidad era fe. Creer que Dios tenía un plan mejor. Creer que esto, y sabemos que cubría sus pecados, no los perdonaba. Solamente la sangre de un sacrificio perfecto iba a perdonarnos de nuestros pecados, y es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Ahora, por la expiación, por el pago del sacrificio de un cordero, confiando en fe, poniendo su fe en la sangre del cordero, que era el sacrificio, era el sustituto de sus pecados. Y no ha cambiado, porque Jesús ofrece salvación en esta misma manera. Juan 6, 53, 54 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, cuando Jesús dijo esto, es una referencia a ¿qué? A Él ser crucificado. Que Él iba a ser crucificado. Y el comer y beber de su sangre y el cuerpo no es literalmente. La Iglesia Católica lo enseña, que los elementos en el momento que el Padre levanta la hostia y luego lo baja, que los elementos se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Es la creencia, y por eso tocan las campanitas en ese momento, porque se ha transformado. Esto es falso. Es falso. Ya hemos estudiado la Santa Cena, le hemos dado gran énfasis en esto. Es simbólica, recordando la cruz de Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros, y los elementos nos recuerdan de su sacrificio, pero no se convierten a su sangre y su cuerpo. Jesús, fíjate, estaba diciendo que la vida eterna viene en que uno ponga su fe en la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, el gran sacrificio que Él hizo en la cruz. Ahora, los egipcios no pusieron su fe en la sangre, no ofrecieron un sacrificio por sus pecados y no pusieron la sangre del sacrificio en los portones. Y esta es la razón que los primogénitos de sus hogares murieron, porque no iban a creer o confiar en lo que Dios había dicho. Recuerda que ellos tenían todos sus ídolos, todos sus disque dioses. Aún Faraón se declaraba ser un dios. Nuestro texto dice, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. La gran división entre la condenación y la salvación es la sangre. La sangre del Cordero que Dios ha proveído. Amén. Te pregunto en esta noche, ¿tienes fe? Pero te pregunto, ¿fe en qué? Y espero que sea en la sangre del Cordero que fue derramada para la expiación, para el perdón de pecados. Y esa sangre, la sangre de Jesús. Tenemos que creer en Él. Aceptarlo.
creer lo que Él ha hecho para poder ser salvo. El Evangelio. Dios juzgará al mundo y las plagas vendrán una vez más, así como en Egipto. Pueden leer, lo hemos estudiado en el pasado, pero lo pueden leer a su tiempo. Apocalipsis capítulo 16, ahí le va la tarea. Léanlo y ahí pueden leer acerca de las plagas que vendrán una vez más. Así que aquí vemos que los hebreos han de haber oído el gran llanto en la tierra de Egipto. No han de haber dormido nada en esa noche. Hasta yo creo que hasta temor han de haber tenido. Pero en tener miedo esa noche, lo único que tenían que hacer es ver la sangre del cordero que fue derramada. ¿Por qué? Porque esta era la señal de salvación. Como hoy en día para nosotros. Cuando tienes temor de algo, mira la señal de nuestra salvación. La sangre en la cruz. Ahora, en reconocer esto nos debe de traer paz y conforte. Pero tenemos que notar algo que Dios les dijo a los hebreos. El versículo 13 dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Fíjate, la sangre no era tanto para que ellos la vieran. Dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces la sangre era para que Dios viera que había obediencia en este lugar, que este sacrificio se hizo, para que la viera Dios. Y bien sabemos que Dios ve todo, puede ver todo, pero Él mira y Él sabe si estás cubierto por la sangre del Cordero. Él ve quién está cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Y es aquí de donde saco la idea. Les he dicho en el pasado, Dios no puede ver a un pecador. Si entramos a la presencia de Dios, perdidos nuestros pecados, ya no somos. Nos va a consumir. Porque Dios no puede ver pecado en ese sentido. Entonces Jesús, la sangre del Cordero, es como una lupa. Él ve y puede ver cada uno de nosotros, pero esa lupa está cubierta por la sangre de Jesús. Está cubierta. Entonces Él, al vernos, Él sabe, muy bien entiende quién ha cumplido y quién no, quién le pertenece a Él, porque han creído en Jesús. Y es como Él nos ve, a través de la sangre del Cordero. La lección aquí es que, fíjate, solo estamos protegidos de la muerte por la sangre de Cristo Jesús. No sabemos cuándo viene la muerte, porque a todos se nos ha dado un medido de tiempo. Algunos van a vivir muchos años, algunos no. Oh, eso no es justo. No, sí es justo. La única manera que nos podemos preparar es poner nuestra fe en la sangre del Cordero. Aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. El que no era pecado se hizo pecado por nosotros. Tomó nuestros pecados. Murió por mis pecados en la cruz. Fue enterrado, pero al tercer día resucitó. Cristo vive. Cristo vive. Así que vemos la importancia de la sangre. Y fíjate, estamos en el Antiguo Testamento, estamos en Éxodo. Y todo esto ya está resaltando, porque estaba apuntando a lo que estaba por venir y cómo todo esto se iba a cumplir.
Segundo punto. Dios cumple sus promesas, versículo 31 al 36. Toma cuenta lo que dice el versículo 31 y 32. Y hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel y id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho y idos y bendíceme también a mí. Bueno, ahorita vamos a ver la última parte ahí, pero en esa mera noche que los primogénitos murieron, se cumplieron, podemos decir, todas las promesas de Dios. Faraón no les estaba dando permiso que se fueran o que se vayan de Egipto, los está corriendo de ahí. Ya basta, vámonos, ándeles, por favor, váyanse. La 10ª plaga fue lo que cambió todo esto. Pero ¿qué promesas se han cumplido en esta noche? Anoté varias de ellas. Fíjate, Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo. He descendido para librarnos de la mano de egipcios y sacarlos de aquella tierra. Se cumplió esto en esta noche. Éxodo 3:20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. 10 plagas, pero se cumplieron para dejarlos ir. Éxodo 3:21 al 22. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina, a su esposa, aljas de plata, aljas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Fíjate, esto también se llevó a cumplir en esta noche. Gracia en frente de ellos, el favor inmerecido. Éxodo 6:6 al 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de la tarea pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. También se cumplió. Bien saben que Él es Jehová, que Él es el Dios todopoderoso, que Él los ha librado. Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Si recuerdas, Faraón dijo: ¿quién es Jehová? En su arrogancia. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Éxodo 12:11. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y es lo que ha pasado. Todo esto que Dios dijo se cumplió. Tenemos que reconocer que cuando Dios dice algo, cuando su palabra habla, se cumple. Se va a cumplir. Entonces, sus promesas son verdad y se van a cumplir. Ahora vemos que el hombre más poderoso en el mundo no puede dormir. La muerte ha afectado su propio hogar y ha llamado a Moisés y Aarón y los está ordenando que sálganse de aquí. Sálganse. Y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, y id servir a Jehová como habéis dicho. Wow, ponte a pensar. Faraón primeramente ahora los reconoce como los hijos de Israel. Los está reconociendo como un pueblo, una nación, ya no sus esclavos.
Y reconoce que no lo pueden servir a él, pero servir a Jehová, como habéis dicho, dice. Entonces no son mis siervos, ellos sirven a Jehová. Ponte a pensar. El siervo de Dios hoy debe de reconocer, nos deben de reconocer a quién servimos. ¿Ven? Pero vemos que al fin de las plagas, Faraón tenía que aceptar los términos de Dios, no lo que él había dicho todo el tiempo. Pero ponte a pensar, ¿cuánto sufrimiento se pudiera haber salvado si él hubiera aceptado lo que Dios quería hacer desde el principio? Me pongo a pensar. He visto a través 20 años en el ministerio, aquí, viendo. Dios a veces está tratando de hacer algo en la vida de las personas, pero no se quieren rendir. Lo pelean, le corren, no lo aceptan, no quieren cumplir, no llegan. Y en vez de pasar tanto sufrimiento y causar sufrimientos en tu propio hogar, porque te voy a decir, al fin Dios va a cumplir lo que Él quiere hacer. Él va a cumplir. Contigo o sin ti. Yo diría, acepta su plan. Acepta su voluntad. Porque fíjate, Faraón al fin se rindió. Y les dijo a Moisés y Aarón, sálganse de aquí y llévense a todos sus animales también. Váyanse. Versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y idos. Y bendíceme también a mí. Pero qué extraño, ponte a pensar, ver esto aquí. Las últimas palabras de Faraón con Moisés y Aarón. Qué extraño ver, y bendíceme también a mí. Vete, salte, llévate todo, pero ¿sabes qué? También bendíceme a mí. Y te voy a decir, muchos son como Faraón. Ponte a pensar. Viven en pecado, en desobediencia, pero quieren y piden las bendiciones de Dios. Quieren encontrar el favor de Dios sin arrepentimiento, sin tener que recibirlo en fe. Y te voy a decir, Dios no va a bendecir a una persona que no quiera arrepentirse de sus pecados. No lo va a hacer. Y no hay falta de personas que quieren ser bendecidas de Dios. No hay falta de personas. Hay personas que no lo conocen, pero qué curioso que se arriman con los cristianos y aún nos dicen, ¿por qué no oras por mí? Tú que estás más cerquitas a Dios, ¿por qué no oras por mí? Y ponte a pensar, ¿cuántas personas se quieren casar en la iglesia o tener al fin del tiempo su servicio en la iglesia cuando han fallecido? Su familia se arrima y los quieren tener el servicio en la iglesia, pero es que lo que ellos querían, era su deseo. Eran buena persona, pero ¿por qué vivían como el diablo? No quieren oír la verdad, porque mira, las bendiciones de Dios son para todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Los que han confiado en Él como su Salvador. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ahora están viviendo para Él. Pero muchos dicen, ¿no? Y bendíceme también a mí. ¿Quieren la bendición también? ¿Cuántas veces no
Hay hermanos, hermanas, y quieren que alguien ore por ellos. Y ora por mí también. Pero no quieren orar ellos. No quieren arrepentirse. Solo quieren las bendiciones de Dios. Y te voy a decir, si no vienes a Dios en fe en Cristo Jesús, ¿cómo te va a bendecir? ¿Cómo te va a bendecir? Fíjate el versículo 33 y 34. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que le dase, sus mansas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y este es el primer ejemplo, ¿no?, de comida rápida. De llevártela, por favor, ¿no? Pedírmela para poder llevármela. Se llevaron sus hamburguesas sin queso para llevárselas en camino. Y en aquellos días tenían que preparar su comida para los viajes, cortos o largos, tenían que preparar su comida ellos. No había un Joaquín en la caja, ¿verdad? Jack in a box, si no entendieron, no había en esos días. Así que ellos preparaban su comida. Versículos 35 y 36. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios aljas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Favor inmerecido de Dios. Y es importante, fíjate, es importante notar que salían de Egipto con gran riquezas. Esta fue la promesa que se le fue dada a Abraham siglos antes de que aún existiera a Israel como una nación. Fue en Génesis, fíjate, Génesis 15, versículo 13 al 14, que dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjate, la palabra de Dios se cumple una vez más. Los egipcios ahora con gratitud les daban sus riquezas con todo placer, simplemente para que se fueran de ahí. No querían el juicio de Dios sobre ellos, que cayera una vez más sobre ellos. Yo creo que aún con gran temor le daba lo que les pedían. Fíjate, llegaban, ay, mira, las pulseras que tenía, siempre las quería. No, mira, te las doy. Aquí están, ¿no? Tratando de satisfacerlos, mejor para que se fueran. Está bien, llévatelas. Es más, mira, te doy la cadenita que también va con esas. Y los aretes hay también de pilón. No, está bien. Pero te vas. Pero no hay que perder vista de esto. No hay que perder vista de esto. ¿Quién tiene la victoria aquí? ¿Quién? Dios. Dios los ha liberado. Dios ha tenido victoria sobre su enemigo. Dios. Entonces esta es una victoria de una batalla. Recuerda que la batalla, y en realidad no es batalla, pero la batalla entre Faraón y Dios. Faraón no se quería hacer para atrás, no se quería arrepentir, no quería reconocerlo como el Dios Todopoderoso. Entonces había una batalla ahí. Espiritualmente, una batalla entre Satanás y Dios. Y también entre los disque dioses de Egipto, porque cada plaga fue un ataque contra su disque Dios y el Dios verdadero. Entonces, si es una victoria de una gran batalla, entonces podemos ver que todo lo que se están llevando, podemos decir, es el botín de la victoria de Dios. Porque Él ha ganado.
porque Él ha demostrado quién es el Dios Todopoderoso, quién tiene el poder. Entonces este es el botín, todo lo que le pedían. Fíjate, 1 de Reyes 8:56 dice: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Todo se cumplió. Todo lo que Él había dicho se llevó a cabo. Tercer punto, la salida de Egipto, versículo 37 al 38, dice: partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¡Wow! Fíjate, completamente increíble. Ver 600,000 hombres de pie, y esto es sin contar los niños. Y ni menciona a las mujeres. Y toda clase de gentes también que iba con ellos. Y es creído que han de haber sido una columna de más de 2 millones de personas caminando. No sé si te puedes imaginar 2 millones de personas caminando. Esta columna marchando rápidamente con todo y su rebaño, la columna de personas, fíjate, estuviera aproximadamente como eso de largo, como de 10 millas. De 10 millas caminando, tanteando, casi llegando a Ontario. Viene siendo como eso de 10 millas. Llenando el freeway. 2 millones de personas. El último que va saliendo, el primero ya va llegando a Ontario. Imagínate tanta gente así. Tanta gente. Salmo 105, versículo 37 a 38 dice así: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Fíjate, no, algo tan glorioso, maravilloso, ni uno enfermo. Qué gran milagro de Dios. De 2 millones de personas, ni uno enfermo. Aquí en la escuela parece que un niño llega y ya, olvídate, ya son 20, 30 que están enfermos, las maestras. Y luego viene acá a la iglesia, ¿no? Pero ni uno enfermo. Y dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Ahora, algunos de estos yo creo que han de haber sido también egipcios que salieron con ellos. Algunos quizás eran egipcios que habían tomado hebreas como sus esposas. Otros yo creo que verdaderamente le tenían temor a Dios y quizás hasta se habían entregado a Dios. Éxodo 9:20 dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Aquellos que creyeron, recuerda que iba a caer granizo y fuego, y se les advirtió. Algunos creyeron y otros no. Pero aquí vemos los siervos de Faraón. El que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado. Métete a la casa, porque esto va a pasar. Creyendo la palabra de Dios. Ahora también es muy posible que se fueron entre ellos aquellos que solamente estaban impresionados con el gran poder de Dios, porque siempre hay personas así. Hay milagros, se arriman. Están regalando comida, ahí están. Pero los que quieren seguir viendo más señales, los que
no quieren estar aquí en Egipto en caso de que vaya a caer más juicio sobre ellos, entonces me voy con Israel. Quizás habían visto la bendición y protección de Dios sobre los hebreos y ellos también querían recibir esta misma bendición. Pero lo que vemos es que Él quisiera que toda clase de gente se fuera con ellos. Muchos hoy en la iglesia solamente buscan las bendiciones, los beneficios de ser parte de la iglesia, cuando en realidad no son parte del cuerpo. Solo están aquí porque quieren las bendiciones de Dios, tanto su protección, quieren que las cosas mejoren en sus hogares, quieren ser bendecidos, pero no entregados al Señor o su obra. Entonces solamente están buscando su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Mateo 7:21 al 23 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos que esto aún existe hoy en día. Y viene el día que todo esto se va a traer a la luz. Versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y ya vimos que salieron apresuradamente. Y si se recuerdan de este evento de la historia aquí en Éxodo, vemos que lo que es la razón por qué observar y celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahora, tengo que levantar y traer a luz lo que muchos dicen aquí. Mira, ahí hay una contradicción. Aquí existe un error en las Escrituras y porque lo existe, dicen que en realidad Éxodo no pasó, que esto es una historia, que es un cuento, porque lo que aparentemente parece ser una contradicción. Vemos muy claro que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. ¿Cuántos? 430 años. Pues hay escrituras que nos dicen que fueron 400 años. Entonces es un error. Génesis 15:13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. 400 años. Hechos 7:6. Y le dijo Dios así: que tu descendencia será extranjera en tierra ajena y que los reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Entonces, ¿hay 400 años o 430 años? ¿Es un error? ¿Cuál está bien? Ahora, podemos entender que 400 años es una cifra redondada, pero pero específicamente fueron 430 años, como lo dice aquí, o en Gálatas 3:17 dice así: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Fíjate, toma en cuenta lo que dice.
Pablo, entonces, él mismo ya había tratado con este disque error, porque Pablo lo levanta y lo explica. Ahora, para tratar de aclarar, la Nueva Versión Internacional dice, no anula el pacto de Dios. No anula el pacto de Dios. La Biblia de las Américas lo dice así en Gálatas 3:17, dice, lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Ahora, si vemos el versículo antes de este para tratar de resolver la pregunta, el versículo 16 de Gálatas 3:16, la Biblia de las Américas nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién fueron hechas las promesas? A Abraham. ¿A quién? Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces este pacto, esta promesa fue dada a Abraham, tanto a Cristo Jesús. Pero el punto aquí es reconocer que Pablo está contando por esos 30 años en esta manera. Cuenta por el tiempo que Jacob fue a Egipto. Y Dios se le apareció y reafirmó el pacto. En Génesis 46, 1-4 dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y lo mandó de José, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces vemos que habló con él, le dio una promesa, dijo que estaría con él. Entonces, para entender, los 430 años son representantes del tiempo que Dios confirmó su pacto con Jacob y al darle la ley en Sinaí. Pero el tiempo no es significante aquí. Fíjate, ¿es por qué? Porque el pacto se cumplió. El pacto se llevó a cabo. Y esto no descalifica que este evento pasó o no pasó. La historia de Israel en realidad comprueba que este evento ha pasado. Hasta es más, fíjate, qué curioso. Me encanta que le podemos dar una fecha de tiempo de acuerdo a las Escrituras. Primera de Reyes 6.1. Primera de Reyes 6.1. Márcala en tu Biblia, anótala, toma cuenta. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. El reinado de Salomón comenzó en el año 996 antes de Cristo. 996 años antes de Cristo comenzó el reinado de Salomón. Y el éxodo tomó lugar 480 años antes. Entonces sería 1446 años antes de Cristo. Y como estuvieron en cautividad por 430 años, entonces entraron a Egipto en 1876 antes de Cristo. A mí se me hace increíble que puedes comprobar que la palabra es verdad, puedes entender
que esta historia se cumplió. Porque está ahí todo escrito. Y ya hemos visto en varias ocasiones lo que Dios ha dicho se cumplió. Fíjate lo que dice el versículo 42. Regresamos a nuestro texto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces, deben de guardar esto los hijos de Israel por todas las generaciones. Fíjate lo que acabamos de ver. Toma en cuenta que se ha guardado. Estamos en el año 2026. ¿Cuántos años se ha guardado? Un libro hebreo, protegido y cargado por ellos, israelitas. Jesús es un judío, fue un judío, vino a ellos primero, los rechazaron, trajo salvación a todo aquel que cree en Él. Vemos la importancia de la historia. Ahora, si aceptas esto o no aceptas esto, que esto pasó, si quedas en cuestión, te voy a decir, vas a cuestionar si Jesús fue crucificado o no. Vas a cuestionar si Jesús estaba en la tumba o no. Vas a estar preguntando si verdaderamente vive Jesús o no. Porque no puedes aceptar su palabra. Porque no crees. Es importante aceptar y guardar lo que Dios ha hecho. Todo lo que hemos visto se cumplió. Tanto como Dios dijo que iba a pasar, se cumplió. 1 Corintios 15, 17 dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Muchos creen en Jesús, pero la palabra dice que muchos vendrán en mi nombre. ¿En cuál Jesús crees? ¿En el Jesús de la Biblia? ¿En el Jesús que es creador? ¿Que estuvo desde el principio, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Dios es uno? Este libro de Éxodo, fíjate, ha preparado a la humanidad para que puedan aceptar la salvación de Dios, porque Dios salva. Nos demuestra este libro que Dios salva. Amén. ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté 4 puntos de aplicación. Primero, te pregunto, ¿crees en la salvación de Dios? ¿Lo aceptas? 2, esta historia es real, tanto como la cruz de Jesús es real, y solo por la sangre del Cordero de Dios es la única manera que uno puede ser salvo. Se nos demostró ahí en Éxodo. Vimos Caín y Abel. Traje a luz Adán y Eva. Se tuvo que derramar sangre. 3, hay una gran distinción. Y esa distinción es la sangre. ¿Estás cubierto por la sangre de Jesús? 4,
Dios cumple sus promesas. Así como cumplió en salvar a los hebreos de la muerte, de la esclavitud, Jesús nos quiere salvar a nosotros de la muerte y la esclavitud del pecado. Nos quiere hacer libres. Y la verdad es la que nos hace libres. ¿Crees la verdad? ¿Crees lo que la palabra de Dios nos dice? Yo no puedo contestar esa pregunta por ti. Cada uno tiene que hacer su propia decisión de decir, yo acepto esto como verdad, yo creo que Jesús es el único camino hacia el Padre, que Él murió en la cruz por mis pecados, fue enterrado y resucitó. Y así como Cristo vive, nos ofrece vida eterna. Pero uno tiene que creer, y eso es por fe. Pero comienza con ese arrepentimiento. Señor, estoy mal. Perdona.